necesitamos entrar en la palabra de vida, tocar la palabra de vida. Al tocar la palabra de vida, ésta se convierte en la abundante suministración del Espíritu y luego tenemos la fe. De manera que la fe es el representante de la palabra y el Espíritu mezclados con nuestra apreciación. Esto es un sacrificio grato ofrecido a Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy estaremos considerando las siguientes preguntas. ¿Qué es la fe? ¿Por qué algunos tienen fe y otros no? ¿Nos da la Biblia alguna dirección en cuanto a cómo obtener más fe? Bueno, si seguimos las preguntas en cuanto a la fe, estas son interminables. Por una parte, la Biblia sí tiene mucho que decir acerca de la fe, pero en muchos aspectos no dice nada. Uno de los pasajes bíblicos más misteriosos respecto a la fe se encuentra en Filipenses 2:17, donde Pablo habla acerca del sacrificio y servicio de nuestra fe. Es por ello que el título del mensaje de hoy es El sacrificio de la fe de los creyentes. Y damos la bienvenida a Eric Romero, el cual nos dará los comentarios. Saludos. Muchas gracias. Creo que en el Estudio Vida de hoy recibiremos mucha luz en cuanto a este tema misterioso de la fe. En la epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo usa varias expresiones extraordinarias que no se encuentran en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ya hemos estudiado con detalle dos de estas expresiones, que son la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo y enarbolando la palabra de vida. Creo que todos los que han estado escuchando estos programas ciertamente han recibido una profunda impresión de estas dos expresiones, ¿verdad, Eric? Sí, en la primera frase, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, debemos prestar atención a la palabra Espíritu, el Espíritu de Jesucristo. Y en la otra frase, enarbolando la palabra de vida, debemos prestar atención a dos palabras, la vida y la palabra. Hemos visto que estos tres, la palabra, el Espíritu y la vida divina, son tres elementos inseparables. La esencia de la palabra es el Espíritu, y por medio del Espíritu disfrutamos la vida divina que fluye en nuestro espíritu humano. Esta es una secuencia maravillosa y nos trae a la tercera de estas expresiones extraordinarias en el capítulo 2, versículo 17. Pablo dice, «Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros». Pablo aquí habla acerca de ser derramado en libación sobre lo que él llama el sacrificio y servicio de la fe de los creyentes. Es así que este es un pasaje muy profundo de la palabra, y en verdad necesitamos que el Señor resplandezca en nosotros para poder experimentarlo. Comencemos entonces el estudio vida de Filipenses con Witness Lee. If you would pay some attention, Si prestásemos atención, you will see in this one short book veríamos que en este breve libro de Filipenses three extraordinary hay tres expresiones extraordinarias que el apóstol Pablo usó. En el capítulo 1, él usó, ¿qué cosa? La frase
la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Habló de la abundante suministración. Luego, en el capítulo 2, usó la palabra de vida. Dijo, enarbolando la palabra de vida. Tales expresiones no se hallan en ninguna otra parte de la Biblia, ni siquiera en otros libros del apóstol Pablo. La abundante suministración del Espíritu y enarbolando la palabra de vida. Además de estas dos oraciones, aquí tenemos la tercera en el versículo 17. El sacrificio de la fe de los creyentes. Es difícil para nosotros entender esta expresión. El secreto para experimentar a Cristo en este libro de Filipenses descansa en estas tres frases. Número 1, la abundante suministración del Espíritu. Número 2, la palabra de vida. Y número 3, el sacrificio de nuestra fe. Ahora bien, ¿qué es la fe que pueda considerarse como un sacrificio para Dios? Por ser creyentes, tenemos fe. Pero la pregunta es esta: ¿podríamos considerar nuestra fe como un sacrificio que otros pudieran ofrecerle a Dios? Miren, Pablo era un sacerdote neotestamentario. En Romanos 15:16, Pablo dijo que él ofrecía a los creyentes gentiles como un sacerdote. Y como sacerdote, él ofrecía a todos los gentiles a Dios. Pablo era un sacerdote del Evangelio que le ofrecía como un sacrificio a Dios a todos los que él había convertido. Y no solo ofrecía a las personas, sino que en Filipenses 2:17, él se refiere a la fe de los creyentes, la cual él ofrecía como sacrificio. Esto es mucho más profundo. Eric, el apóstol Pablo usa tres expresiones extraordinarias en Filipenses. Número 1, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Número 2, enarbolando la palabra de vida. Y número 3, el sacrificio de vuestra fe. Por lo tanto, esto no es un pasaje fácil de entender, pero vale la pena que profundicemos en ello para ver la clase de fe que Pablo consideraba era una ofrenda, o sea, un sacrificio para Dios. Podemos entonces comenzar haciendo una comparación entre la ofrenda mencionada en Filipenses 2:17 y la ofrenda mencionada en Romanos 15:16. ¿Qué le parece? En Romanos 15, versículo 16, Pablo dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, un sacerdote que labora, sacerdote del Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Como sacerdote del Evangelio, Pablo entregaba a los que eran salvos como ofrenda a Dios. Este versículo se refiere a que las personas son la ofrenda dada a Dios. Pero en Filipenses 2:17, donde se menciona el servicio y sacrificio de vuestra fe, la ofrenda no se refiere a los creyentes mismos, sino a la fe de ellos. Pablo se derramaba en libación sobre la fe de los filipenses. Aquí vemos dos ofrendas distintas. La ofrenda mencionada en Filipenses 2:17, la fe, es una experiencia más profunda que la mencionada en Romanos 15:16, la de ofrecer a los creyentes. Incluso el hecho de ofrecer personas a Dios puede ser malentendido, pues esto no se refiere a que debemos levantar un ministerio que tiene muchos seguidores. No, Pablo no estaba edificando esta clase de ministerio, sino que en Romanos 15, él habla de laborar sobre todos los que fueron salvos para que fueran santificados, a fin de ser presentados como una ofrenda agradable a Dios.
no eran presentados a Pablo, sino que eran una ofrenda dada por Pablo a Dios. Esta es la fase inicial. Pero cuando estos creyentes entraban en un disfrute más profundo de Cristo, cuando la fe era producida en ellos y aún llegaba a ser el servicio de ellos, entonces Pablo podía derramarse en libación sobre el sacrificio y servicio de dicha fe. Bueno, este tema será desarrollado a medida que el programa avance, pero antes de continuar con el hermano Lee, quisiera que nos diera un repaso de las ofrendas, para que tengamos un entendimiento acerca de las ofrendas básicas y también de la libación, las cuales son mencionadas en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico vemos que hay 5 ofrendas básicas que los sacerdotes ofrecían en el altar: la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la transgresión, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz y el holocausto. En el Antiguo Testamento vemos que la libación solo se podía derramar sobre algunas de las ofrendas básicas. O sea, sin una ofrenda básica no podía haber libación. Es necesario que experimentemos las 5 ofrendas básicas antes de que se pueda derramar la libación sobre ellas. Pablo, al decir que iba a ofrecer la fe de los filipenses como un sacrificio a Dios, da a entender que los creyentes habían experimentado a Cristo como estas ofrendas básicas, y que Pablo mismo se derramaría en libación sobre la fe de ellos. En la siguiente sección se nos dará una buena definición de la fe. Entonces, quisiera leer Efesios 1:13, que dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Continuemos con Witness Lee. We have to spend some time Tenemos que tomar un tiempo to get the right understanding of the matter of faith. para entender correctamente qué cosa es la fe. La fe aquí es al menos un poco diferente de la fe que se menciona aún en otras partes de la Biblia. ¿Qué es la fe? Efesios 1:13 nos da una definición muy clara y dice: habiendo oído la palabra de la verdad, en él, habiendo creído, fuisteis como resultado sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, la palabra vino y el Espíritu estaba allí, y al oír la palabra y creerla, obtuvimos el Espíritu. La palabra, la fe y el Espíritu, estos 3 son uno. La primera función de la palabra es infundirnos. La palabra nos infunde la fe. La fe es tanto el producto de la palabra como la función del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nos llega la palabra a nosotros y nos ponemos en contacto con ella, el Espíritu está allí. Más bien, diría que cuando nos llega la palabra y la tocamos, esta palabra se convierte en el Espíritu. Debo decirles que desde mi juventud yo deseaba mucho tener fe y me esforzaba mucho para conseguirla. En ese entonces yo amaba 2 cosas: leer la Biblia y la regeneración, y gasté mi dinero comprando libros, pero no encontré ningún libro que me dijera lo que es la fe tal como debe ser. Algunos libros sí nos dicen lo que es la fe, pero no es lo que debe ser. No ha sido hasta que en los últimos años, en los más recientes años, y mayormente por mi propia experiencia, que me di cuenta lo que es la fe. La fe es la palabra misma y es el elemento de la palabra infundida en nosotros, y este elemento es la función del Espíritu. Así que la fe es el producto de la palabra y la función del Espíritu. De manera, queridos santos, que si tenemos fe, espontáneamente tenemos la palabra y el Espíritu. Y finalmente, cuando tenemos fe,
tenemos las tres cosas. Cuando tenemos fe, tenemos la palabra, y cuando tenemos fe, tenemos al Espíritu. Podemos tomar cualquier parte de la palabra y quedarnos allí por un tiempo. Entonces, algo arderá, algo brotará de nosotros con poder. ¿Y qué es eso? Esto es el mezclar de la palabra y el Espíritu con nuestra fe. Y esto siempre resultará en el pleno disfrute de Cristo. Eric, los cristianos y los teólogos han invertido miles de horas a lo largo de los siglos tratando de entender qué es la fe, de dónde proviene y cómo obtener más de ella. Incluso Witness Lee nos dio su propio testimonio de cuántos libros él compró para poder entender este tema. Por lo cual me gustó mucho Efesios 1:13, porque ahí nos muestra claramente que la fe, la palabra y el Espíritu son uno. Así es. Cuando oímos la palabra de la verdad y creímos en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando alguien oye la palabra de Dios y cree en ella, entonces recibe al Espíritu. La función del Espíritu es infundirnos fe mediante la palabra. Cuando el Verbo viene a nosotros y tenemos contacto con Él, entonces recibimos el Espíritu. Es decir, que cuando el Verbo llega a nosotros y lo tocamos, éste llega a ser, en nuestra experiencia, el Espíritu. O sea, que el Verbo se convierte en el Espíritu. Un ejemplo de esto es la manera en que encendemos un cerillo. La cabeza del cerillo está hecho de fósforo, por eso se enciende al friccionarlo. Ahora, ¿son la llama y el fósforo dos cosas distintas? No, la llama es simplemente la combustión del fósforo. De la misma manera, en nuestra experiencia, el Espíritu es la combustión del Verbo. Cuando experimentamos esta combustión, el fuego nos hace arder, y la acción de arder corresponde a nuestra fe. La fe procede de la palabra, la cual nos infunde el elemento divino. Romanos 10, versículo 17 dice: la fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. La fe, la palabra y el Espíritu son uno. Cuando unimos la palabra y el Espíritu, espontáneamente tenemos fe. Esta es una maravillosa definición de la fe. Cada vez que brota la fe genuina en nuestro interior, la palabra estará presente y el Espíritu será hecho real en nuestra experiencia. Es imposible obtener fe sin la palabra y sin el Espíritu. Entonces, cada vez que unimos la palabra y el Espíritu, espontáneamente obtenemos fe. Eric, esto es admirable. Y al mezclar la palabra, el Espíritu y la fe, esto siempre nos lleva a disfrutar más a Cristo. Bueno, continuemos con el estudio vida de hoy. Dear saints, Queridos santos, this enjoyment of faith constitutes you a sacrifice. este disfrute de fe nos constituye en un sacrificio. Oh, ¿cómo podremos ser un sacrificio? Para eso necesitamos entrar en la palabra de vida, tocar la palabra de vida. Al tocar la palabra de vida, ésta se convierte en la abundante suministración del Espíritu y luego tenemos la fe. De manera que la fe es el representante de la palabra y el Espíritu mezclados con nuestra apreciación. Esto es un sacrificio grato ofrecido a Dios. Pablo, al usar la palabra fe en Filipenses 2:17, se refiere a que la fe representa, ¿qué cosa? La fe representa nuestro disfrute, experiencia y ganancia de Cristo. Él usó una sola palabra sencilla: el sacrificio de vuestra fe. Vuestro disfrute, vuestra experiencia, vuestra ganancia de Cristo es como un sacrificio para Dios.
es un dulce sacrificio a Dios. El que suministra está gozoso de ofrecer este sacrificio a Dios y al mismo tiempo Él se derrama a sí mismo sobre dicha ofrenda. Ahora, ¿han entendido este versículo? Pues bien, Eric, quisiera dedicar esta última sección del programa para investigar qué clase de fe menciona Pablo en Filipenses 2:17. Allí, él no está hablando acerca de la fe inicial, la cual se refiere a cuando creímos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, sino que habla de la experiencia en la cual los creyentes disfrutan mucho a Cristo, de modo que esta fe llega a ser algo precioso, algo digno de ser una ofrenda, y también es digno de que se derrame la libación sobre ella. Después de que Pablo mencionó que los creyentes resplandecen como luminares en el mundo, enarbolando la palabra de vida, el apóstol dice en el versículo 17, «Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros». Es importante ver que cuando los creyentes recibieron la palabra de vida, esta produjo fe en ellos por el Espíritu y fueron salvos. Luego, ellos experimentaron continuamente esta palabra de vida, y así el disfrute que ellos tenían de Cristo aumentó y se produjo una ofrenda. La fe de ellos se convirtió en una ofrenda, un sacrificio para Dios, porque ellos en verdad disfrutaron a Cristo, lo ganaron y lo obtuvieron en su vida diaria. Disfrutar a Cristo equivale a tener el gozo de la fe. El disfrute de la fe nos convierte en una ofrenda, que es el mismo Cristo que experimentamos y disfrutamos. Cuanto más disfrutamos a Cristo, más lo experimentamos, lo ganamos y lo poseemos. De hecho, incluso nuestro ser llega a estar constituido por Cristo. Es así como nuestra fe llega a ser un sacrificio que puede ser ofrecido a Dios. Si verdaderamente deseamos que se produzca el sacrificio de fe, debemos tocar la palabra de vida de modo que ésta se convierta en la abundante suministración del Espíritu para nosotros en nuestra vida diaria. Así se producirá la fe en nosotros. Y esta fe será el sacrificio que podemos ofrecer a Dios y sobre la cual el apóstol se puede derramar en libación. Amén. Eric, es maravilloso ver que en esos creyentes se había producido tal experiencia y disfrute de Cristo, de tal manera que Pablo pudo ser derramado como una libación sobre la fe de ellos. No podemos entonces más que orar al Señor para que nosotros también entremos en la misma experiencia y disfrute de Cristo. Bueno, Eric, muchísimas gracias, pues ya se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy y esperamos que pronto nos acompañe nuevamente. Gracias, Víctor. Siempre es un gozo estar en el programa. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La vida cristiana normal, una obra clásica de Watchman Nee que ha ayudado a avanzar en el crecimiento espiritual a miles de creyentes y también ahora le puede ayudar a usted. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta.
La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Winnesley. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.